Estimados estudiantes, David Yumikinga les saluda, su docente de historia. Un gusto seguir compartiendo con ustedes un poquito más de la historia de nuestro país, de nuestro continente. Para seguir en estos temas que hablábamos anteriormente sobre la conquista española, hoy vamos a hablar sobre otro tipo de conquista que igual tuvo un impacto muy grande y que también fue algo muy fuerte para nosotros, el cual es el sistema colonial portugués. Algo muy importante, el 9 de marzo de 1500, una expedición a cargo de Pedro Álvarez de Cabral partió desde Portugal hasta el actual territorio de la India. Recordemos que ellos querían comerciar con la India, querían intercambio con la India, pero en este transcurso de intercambio se encuentran con otro continente. Es por eso que les decía anteriormente que le llamaban indioamericanos, porque eran América y también eran considerados indios. Pero recordemos que ahora indio es de la India, no es algo. Ahora los indios se llaman normalmente indígenas. Pero a la altura de Cabo Verde, los nativos se desviaron hacia el oeste y la tripulación arribó en las costas actual de Brasil. Ahora entramos a Brasil. El 22 de abril de ese mismo año, este hecho dio inicio al proceso de colonización portugués, pues estuvo marcado por diferentes formas de extracción de la riqueza y el mecanismo de ocupación de territorio. Algo muy importante aquí, ¿no? Mientras ellos estaban investigando, se encuentran que ahora ya no son los indígenas, sino que ven ahora otro aspecto que son personas muy diferentes, con culturas muy diferentes. Entonces ellos empiezan otra vez su proceso de colonización, ¿no? Durante el proceso colonial, recordemos que bajan por, por Sofala, también salen de Lisboa a Cabo Verde y llegan a Brasil, ¿no? Puerto Seguro. Entonces, recordemos que esto fue un impacto fuerte porque no tenía un conocimiento de esas culturas. Y también ahora viene también el otro punto, ¿no? Al no conocer, pues empieza la evangelización, que recordemos que en ese tiempo no existía una evangelización correcta, sino que una forma muy fuerte de gobierno, ¿no? Recordemos que eran muy, muy groseros con este aspecto de, del tratar con las personas de esas comunidades y pueblos. Luego viene una extracción de una especie muy importante que es el palo de Brasil. En esta etapa, los portugueses estaban más interesados en obtener ganancias inmediatas, igual que los españoles cuando llegaron acá, que ocupar territorio de lo que tomaron posición. Acá vuelta no, acá muy diferente. Los españoles vuelta sí tomaron territorio, pero ellos solo se querían los materiales. En este contexto, el árbol denominado palo Brasil resultó más una mercancía abundante y de rápido acceso, que fue utilizada para extraer el colorante rojo como el que se pintaba las telas. Entonces, vieron que este pigmento que salía de este árbol era muy comercial, entonces necesitaban más dinero y por ende empezaron a coger a los nativos de ese lugar y empezarles a explotar para que saquen este, para que saquen esta especie, ¿no? Este material que necesitaban ellos. ¿Cuál era el palo de Brasil? Eh, Su obtención se hacía a través de diferentes mecanismos. El primero, se capturaban nativos para cortar los troncos y movilizarlos hasta los centros de comercialización y posteriormente a la embarcación. O sea, recordemos que estos árboles estaban en la mitad de la jungla, no estaban cerca, sino estaban lejos. Entonces cogían a los nativos de ese lugar, los esclavizaban y les hacían cargar desde donde se cortaba el árbol hasta los puertos. Imagínense en cuánto tenían que cargar. Y recordemos que los árboles no son pequeños, son árboles enormes. Entonces era un trabajo muy forzado, un trabajo muy duro que ellos tenían que pasar. Se intercambiaba objetos a cambio de la mercancía. Claro, como este pigmento era muy fuerte y era muy usado en ese tiempo, entonces se empezaba a cambiar con otros productos, con armas, con herramientas para poder seguir explotando este mineral. Algo también muy importante es que en esta etapa también se caracterizó por la captura de nativos americanos para enviarlos a Europa como esclavos.
Hasta aquí lo más duro, ¿no? Porque recordemos que ellos también tenían una vida, tenían familias. Claro que su forma de pensar era muy distinta a la que conocemos, pero en ese tiempo se observaba que los nativos eran de otro color y se notó que tenían una resistencia al calor y su cuerpo era muy grande, muy robusto, que les permitía trabajar con materiales pesados. Entonces, se dieron cuenta que para, para tenerles solo en ese país, en ese continente, en Brasil, no era conveniente. Entonces, le llevaban a Europa como esclavos para que trabajen ellos. Así como el interés francés en en la mercancía y el territorio. Para 1530, las reservas de palo de Brasil estaban casi agotadas debido a la tala indiscriminada. Como les decía, este material, al ser muy cotizado, pues empezaron a explotarlo de una manera brutal, dando así que llegó al punto de casi extinguirse. Luego viene también la extracción de la caña de azúcar, ¿no? El cultivo de la caña de azúcar. A inicios del siglo XVIII, el rey portugués Juan III dividió el territorio del actual Brasil en 13 capitanías ubicadas en la costa para cubrir la mano de obra necesaria por los portugueses. Esclavizaron a las poblaciones indígenas amparados en la India, esclavizaron a la población que se trataba de seres salvajes. Recordemos que aquí, como les decía anteriormente, no eran vistos como seres humanos por sus creencias, sus tradiciones. Ya que ellos tenían una forma de pensar muy diferente a la que conocemos en Europa, ¿no? La filosofía, su forma de pensar, su forma de gobierno era muy diferente a la que encontramos en estos pueblos indígenas, ¿no? Sin embargo, la resistencia y capacidad de movilización de esta comunidad, así como la reducción de la población debido a las muertes, hicieron que recurra la mano de obra africana en las mismas condiciones de esclavitud. Entonces, para tener un poquito más esta historia, llegaron a Brasil y empiezan a destruir, ¿no? Todo un lugar enorme de árboles por el pigmento que sostenía esto, ¿no? Por lo que ellos decidían talar de manera indiscriminada sin darse cuenta que poco a poco esto se iba a ir acabando. Y después vieron que estos indígenas eh, trabajaban mucho, ¿no? Pero debido a esto hubieron muertes y luego también la mano de obra africana en las mismas condiciones de esclavitud, pues hubo un intercambio cultural muy enorme desde ese inicio. Luego viene el ciclo de oro durante el siglo XVIII. A finales del siglo XVII se encontraron los primeros yacimientos de oro cerca del actual Río de Janeiro. La explotación aurífera inició un nuevo proceso económico que produjo al menos cuatro consecuencias notables. Primero, se explotaron y anexaron territorios, entre ellos las capitales de Sao Paulo, Minas Gerais y Matagrosso. Esto provocó un nuevo desplazamiento y reducción de las comunidades indígenas. Claro, porque empiezan a intentar dominar pueblos sin necesidad
de preguntas, ¿no? O sea, ellos llegaban, esto va a ser un pueblo, esto va a ser tal lugar y ya, no importaba la población que está ahí, y si es que estaba en ese lugar, para mala suerte, pues tenía que irse o tenía que morir. La mayoría eran muertos, ¿no? El sistema de transporte y comunicación mejoró en función de la extracción y exportación del oro. Claro, esta mano de obra, al ver que era una mina muy grande y al ver que también los esclavos estaban perdiendo la vida, pues empiezan a construir un proceso de ruta donde les permita de manera más fácil la transportación de este mineral. Se dio un amplio proceso migratorio desde las plantaciones y ciudades brasileñas hasta las zonas mineras. También llegaron migrantes desde Portugal a pesar de los intentos de la corona por controlar el tránsito ultramarino. La esclavitud de mano de obra aumentó para 1734. Ya existían 101.477 esclavos africanos trabajando en las minas de la corona. Recordemos que estos esclavos sufrían, eran vistos como animales. La minería portuguesa también funcionó a través de concesiones de vetas o personas privadas. Las personas que gobernaban esto eran personas ya de alto mando, de alto poder, es por eso que nadie podía intervenir en ella. Y también luego vino este cobro, ¿no? Se incrementó un impuesto sobre la extracción del oro para poder controlar un poquito esta explotación, ¿no? Para que no pase con lo que pasó en los árboles, en el Palo de Brasil. Recuerdan que ahí la tala hizo que casi se extinga, por ende acá empiezan ya a cobrar un impuesto para poder explotar este lugar y poder extraer el oro. Las funciones de las bandariantes en el proceso colonial portugués. Los portugueses desarrollaron procesos de obtención de riqueza, fundamentados en la mano de obra. A inicios del periodo colonial, la obtuvieron esclavizando a las comunidades indígenas ubicadas en el litoral actual de Brasil. Recordemos que al principio fueron los indígenas que fueron explotados, maltratados, pero vieron que empezaron a morir, entonces empezaron a traer lo que son eh, africanos y también empezaron a ser esclavizados, ¿no? Pero, ¿cuál fue el problema grande acá? Que al cambiarse de territorio, recordemos que Europa pasaba por una gran enfermedad que era la peste negra, entonces muchas enfermedades de Europa empezaron a hacer daño en América. Eh, para que lo, Porque primero, los indígenas, al no tener contacto con diversas enfermedades, su cuerpo no había creado esta inmunidad que los europeos tenían. Es por eso que cuando llegaron los europeos, empezaron a matar a los indígenas, a los africanos, solo con las enfermedades. Y como el trabajo también era muy fuerte y no eran bien cuidados, entonces su cuerpo no tenía esta resistencia que necesitaba. Y es por eso que eh, empezaban a perder la vida y los portugueses, ¿qué hacían? Pues a buscar más esclavos, a esclavizar a más personas. Si nos damos cuenta, todo este proceso que tuvo fue culpa por una mala organización y por la ambición del oro, por la ambición de materiales específicos que tenía en esa época Brasil. Para recordar un poquito, recordemos que llegaron a Brasil, vieron un material muy importante que era el palo de Brasil. Este material daba una tonalidad de un pigmento rojo muy fuerte que se usaba para las telas. Y recuerden que en ese tiempo en Europa estaba de moda la vestimenta, los colores y pues fue un boom muy impresionante. Es por eso que empezaron a talar de manera descontrolada estos minerales. Y después de eso, esta explotación fue muy grande, que poco a poco los indígenas de la zona empezaron a perder la vida, empezaron a morir, porque no les pagaban y como dice la palabra, eran esclavizados. Luego también trajeron africanos que también eran vistos como esclavos. Pero antes de eso, recordemos que los indígenas, al ver su resistencia, al ver también que eran personas muy trabajadoras, empiezan a exportarlos a Europa, se los llevaban a Europa como esclavos. Después ven que este trabajo era muy forzado, empezaron a perder muchos indígenas y traen de Asia, de África, traen esclavos negros, esclavos que venían de distintas partes para ser esclavizados y pues empezaron
a trabajar con ellos. Y luego se encuentran con una minería, ¿no? En Río de Janeiro encuentran una mina muy grande y empiezan a ser sobreexplotados. Recordemos que el negro tampoco tenía derechos, era visto como un animal y es por eso que le trataban como un animal, valga la redundancia, pero también veían que poco a poco ellos iban muriendo, pero no solo por el maltrato, sino por las enfermedades que traían los europeos. Recordemos que los europeos al vivir con muchas enfermedades, recordemos que ellos no se bañaban, recordemos que tenían no eran muy limpios, por eso crearon el perfume, y es por eso que ellos decidían, ya es que por ellos decidían no tener una higiene adecuada y cuando viajaban acá a América traían las enfermedades. Su cuerpo, claro, había desarrollado cuerpos inmunes para estas enfermedades, pero el americano no. El latino no pudo desarrollar esto, estos indígenas no tenían esa capacidad porque no se habían enfrentado con estos entornos y es por eso que cuando llegaron trajeron muchas enfermedades, mataron a muchos indígenas y eso les obligaba a traer más esclavos. Y fue un proceso muy largo que fue un sufrimiento grande, pero a su vez, como les decía, no todo es malo, gracias a eso también hubo lo que es la pluriculturalidad que existe en diversos países de América Latina. Un gusto poder haber compartido con ustedes, nos veremos la próxima clase.